En Levítico 16 encontramos nuestra primera historia. Y en Levítico se habla de algunos festivales que Dios instituye para el pueblo de Israel. Cada uno de estos festivales son pistas o ecos de la cruz, de lo que Cristo iba a encontrar ahí y lo que Él iba a hacer al venir por primera vez y al venir por segunda vez. Y el que encontramos ahora se llama Yom Kippur, o el día de la expiación, ¿no? La palabra dominguera de hoy es expiación. Vamos a decirlo todos juntos: expiación. No le salió tan bien, pero no importa. Expiación. ¿Qué es lo que logró? Cristo venció al diablo. Esta historia, este festejo, este festival habla de un día de angustia, un día de tristeza, un día en el que el pueblo de Israel se reunía y literalmente pasaban el día en duelo, llorando, lamentándose, en una angustia profunda, arrepintiéndose de sus pecados. ¿Cuál era esta angustia? Ahora tú dices, a ver, Dios, hiciste una fiesta y en la fiesta el requisito es que llore. Está raro, ¿no? A menos que te hayan dado un pastelazo muy fuerte, yo creo que no lloras en tu cumpleaños. Pero el punto de esta fiesta es que había una angustia muy profunda en el pueblo de Israel por dos cosas. Dios había escogido al ser humano como la imagen y semejanza de Dios, pero el ser humano, y luego todavía más Israel como su representante, como su nación, habían profanado esa imagen. Entonces la idea de Yom Kippur es este momento de duelo en el que recordaban eso y se arrepentían de las transgresiones hechas, que habían corrompido, si es que esa palabra existe, ¿no? Está muy raro en las palabras hoy, la imagen de Dios. Pero al mismo tiempo también se arrepentían del peso del pecado y lo que había causado en la comunidad y de lo que causó en la tierra. A veces la perdían, a veces la ganaban, y era este momento en el que Dios decía: pausa, siente el peso del pecado. Y una vez que sientas el peso del pecado, vamos a hacer esta ceremonia. Y en esta ceremonia habían 2 corderos. Si tú dices, bueno, realmente eran 2 chivos, pero suena más padre 2 corderos. Entonces eran 2 chivos y estos 2 echaban suertes en ellos. Uno iba a ser sacrificado al Señor y el otro iba a ser dejado libre. Tú dices, yo quiero ser el dejado libre, ahorita vas a ver por qué no, pero bueno. Entonces el primero de ellos iba a ser entregado al Señor, y Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía que tomar este chivo, sacrificarlo, y con su sangre entraba al lugar santísimo. Este lugar en donde no podían entrar simplemente porque sí. En donde si no venías listo, si no te habías purificado antes, te morías, ¿no? Les ponían un cascabelito. O sea, entraban al lugar santísimo atrás de un velo grandote y pesado. Y si el cascabelito dejaba de sonar, es porque te habías muerto, ¿no? Y entonces ese lugar es en donde el papá de Juan el Bautista, Zacarías, entra y Dios le habla y le dice: vas a tener un hijo, y le dice: no es cierto, y se queda mudo, ¿no? Es un lugar especial, es el lugar donde está la presencia de Dios, y entra y con la sangre derramada de este chivo sacrificado la derrama sobre el altar, haciendo, dice la Biblia, expiación por las transgresiones de todo el pueblo de Israel. Lo que hacía la palabra expiación tiene varios significados, pero todos tienen algo que ver: limpiar, purificar, purgar, echar fuera. Lo que hacía era limpiaba el lugar santo, limpiaba la imagen de Dios. ¿Tiene sentido? Y después de hacer eso sale Aarón y está el otro chivo, el que tú dices: yo quiero ser ese porque sigue vivo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere ser un chivo vivo? No, es cierto. Y amén, y ahorita ahí les va que le pasa a ese chivo. Lo que tenían que hacer era poner sus manos sobre la cabeza de ese chivo, y entonces, arrepintiéndose de sus pecados, las transgresiones y los pecados de todo el pueblo eran transferidos al chivo. De ahí sacamos la palabra chivo expiatorio, ¿verdad? Como cuando tú hiciste algo malo. Bueno, no tú, alguien más. Ustedes no hacen nada malo. Y tú dices: ¿a quién le vamos a echar la culpa? Y agarran a alguien que no tenía nada que ver y lo usan como chivo expiatorio para que mejor lo corran a él. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Si te hizo mucho sentido, hay que arrepentirse. Bueno. Entonces, lo primero es que limpia lo profano, y lo segundo es que transfiere todos los pecados del pueblo a este chivo,
y lo dejan ir. Es decir, se lo lleva de la tierra, lo borra, ya no existen, están completamente limpios. Dicho de otra manera, sacaste una tarjeta de crédito que no debías haber sacado, ¿no? Tú sabes que no te alcanzaba ese viaje, no sé, sacaste una tarjeta de crédito y la empezaste a usar, no calculaste bien, hiciste tu presupuesto, se te empezó a acumular la deuda y de repente tienes una deuda gigante con el banco, ¿verdad? Espero que si a alguien le cae el saco, Dios proveerá. Pero mientras tanto, tienes esta deuda gigante y hay un banco que necesita su dinero. Ya te lo está cobrando, pero te haces amigo del gerente o del dueño, si tú quieres. No sé si los bancos tengan así un dueño con el que te puedas hacer amigo, pero te haces amigo del dueño. Y el dueño dice, ¿sabes qué? Voy a borrar tu deuda. ¿Qué sería eso? Es el chivo sacrificado. De alguna manera lo que logró fue, la borró, ahora está limpia. Pero luego, si vas a ver los libros del banco, te va a faltar dinero, ¿verdad? ¿Sí o no? Olvídenlo, vamos a regresar. La primera, borró tu deuda, es el chivo expiatorio. ¿Okay? Ya, se la llevó, no existe. Entonces tú la próxima vez que alguien se meta al sistema, tu nombre no aparece. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Okay. Y el segundo es, pero la deuda en el banco sigue ahí. Hace falta dinero. El jefe, el gerente, el que sea, alguien tiene que pagar. O si no, el banco se va a caer. Tu deuda era muy grande. O sea, no tomaste buenas decisiones en el Buen Fin, ¿no? Entonces ahí una persona entendió mi chiste. Pero bueno. Entonces, la segunda parte, el chivo sacrificado, es alguien pagó la deuda. Entonces, ante el banco estás limpio y ante ti estás limpio. No hay deuda, tú no tienes deuda, pero al banco tampoco le falta dinero. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Eso es lo primero que logró. Entonces, si un amigo tuyo venía a acusarte frente al banco, no tiene herramientas. Cristo Jesús venció al diablo porque le quitó todo el poder de la acusación. ¿Qué es lo que hace el diablo? Él te acusa. Él va y te hace sentir condenado y eres un pecador. Pero dice, a ver, dime dónde dice. ¿Dónde está mi deuda? Está borrada, no existe. Y cuando va con Dios y le dice, Hugo es un pecador, ¿no? Tenía que usar a alguien, perdón. Hugo es un pecador. Dios dice, no, ¿de dónde? Yo no tengo nada que me falte, no hay una deuda que pagar, ya fue pagada. ¿Qué logró Cristo en la cruz? ¿Por qué tenía que morir? Para vencer al diablo, para quitarle toda su acusación. Ya no tiene poder sobre ti. Es que el diablo no tiene poder sobre ti. Tengo una guerra espiritual. No tienes ni. Dile, oye, ¿cuál guerra? Si yo ya no tengo deuda, hazte para allá, no me molestes, ¿no? Y ya continúas. Nadie puede venir a cobrarte una deuda que no tienes. ¿Tiene sentido? Muy bien. En la segunda historia, me estoy saltando la lectura de los versículos, pero sí están ahí, ¿no? Perdónenme. La segunda historia tiene que ver con la doble imputación. Otra palabra dominguera, está rara la palabra. Vamos a ver por qué. Y lo que logra Jesús en esta doble imputación es vencer a la muerte. Ya venció al diablo y ahora está venciendo a la muerte. Son estas pistas de lo que hace. Ya había una pista que nos había dejado en la vida de Isaac, de cómo lo lograría. ¿Cómo lo vas a lograr? La sustitución. Hay un hijo de la promesa que se llama Isaac. Y Abraham ha pasado tanto tiempo esperando a este hijo de la promesa y por fin lo tiene y lo cría y crece. Y yo creo que creció y le dijo, tú vas a tener muchos hijos y te van a dar una tierra y vas a ser bendecido y vas a bendecir a todas las naciones. Y están felices, la mamá está feliz, Abraham está feliz. Y luego Dios le habla y le dice, entrégame a tu hijo. O sea, sacrifica a tu hijo en un altar. Y si tú solo lees eso, tú dices, Dios estaba raro. Espera, ahorita lo voy a corregir, no estoy hablando mal de Dios. Pero en esa época, los sacrificios humanos eran algo común. No era algo descabellado decir, bueno, sacrifica a un humano. Pero Abraham, son dos cosas, es una. Y la segunda es, Abraham también conocía a Dios. Decía, pero se me hace raro que Dios me pida a mi único hijo, el hijo de la promesa, el hijo está muy raro. Ya me dejó claro que es Isaac, ¿qué va a pasar? Y entonces le dice, ¿sabes qué, Isaac? Vente, vamos a hacer un sacrificio. Isaac
está grandecito, ¿ok? No es un bebé, no es un niño. Y va caminando con Abraham, su papá, y dice, papá, yo te he visto hacer allí sacrificios antes. ¿Dónde está el chivo? O sea, o es un toro. Ah, ya sé, es una paloma. O sea, ahí la traes escondida en la bolsa. ¿Qué traes? ¿Dónde está? Y le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. Había un mensaje que Dios quería dar. Uno, que nadie daría a su hijo. Nadie tendría que hacer un sacrificio humano, que él no era como los demás dioses caprichosos, extraños, que piden sacrificios humanos, sino que el único que daría a su hijo era él mismo. Así que lleva a Isaac y le dice, Isaac, acuéstate. Isaac se acuesta, toma la daga a Abraham y dice, pues, Señor, ayúdame. Y cuando está a punto de traspasar la daga a su corazón, Dios lo detiene. Le dice, Abraham, detente. Ahora sé que temes a Dios porque no has rehusado a tu único hijo. Y Abraham levanta la mirada y ve a un carnero ahí atorado en los matorrales y lo toma y lo sacrifica. ¿Cómo es que pagó la deuda? ¿Cómo es que la sangre hace expiación, nos limpia o purifica? Porque Dios está satisfecho. ¿En qué está satisfecho? En este caso fue la muerte sustituta de un carnero. El único que daría a su hijo, la imagen es esta, un padre entregando al hijo de la promesa. Cuando vamos a la cruz, ¿cuál es la imagen? Un padre entregando al hijo de la promesa en rescate de muchos. Entonces hay una sustitución que Dios proveería en Cristo Jesús. Nos rescataría por medio de sustituirnos. ¿Cómo vence a la muerte? Porque llega la muerte con su hojita y dice, a ver, a mí me toca Hugo. Perdón, Hugo, es que eres el pecador. Entonces aquí está la muerte, le toca Hugo, vengo por ti, ¿no? O sea, imagínate que estás en estas películas extrañas en donde hay una barca y llega la muerte y te dice, es tu hora, ¿no? Y llega, así me puse raro. Y ya no hay, es que ya murió alguien en tu lugar. La muerte ya no tiene poder sobre ti, porque alguien ya murió en tu lugar. Ahora, la imagen de Isaac no solo es de muerte, sino es de resurrección. Isaac entra al altar y era un hombre muerto. Isaac, en teoría, ¿verdad? Está ahí, es un hombre muerto, pero cuando se levanta del altar es un hombre completamente vivo. Y esta es la imagen que vemos de la cruz. En la muerte de Jesús, Él toma nuestro lugar en la muerte para que nosotros tomemos su lugar en la resurrección. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Quiero ver si no me faltó algo. ¿Alguna vez has escuchado estas historias de va a jugar tu equipo de fútbol con un equipo muy malo? Así que dicen, ese ya perdió. Entonces, o vamos a la Segunda Guerra Mundial o a la Primera, no sé en cuál, pero los japoneses, antes de salir a la guerra, ya se consideraban hombres muertos. Ya iban y decían, yo aquí voy a morir, o sea, yo voy a entregar mi vida en sacrificio por mi país. Y fue tan difícil vencer a los japoneses que tuvieron que hacer algo completamente loco para hacerlo. No es clase de historia, pero ¿sí me explico? Cuando te sabes muerto, ¿cómo te vence alguien? ¿Cómo vences a alguien que sabe que ya está vencido? Entonces tu equipo de fútbol va a jugar con un equipo que ya va a perder, ya está en las últimas, van 3-0, pero ¿cómo salen? Salen con una vida renovada, dicen aquí y le dan la vuelta, ¿no? ¿Sí tiene sentido? Ok, bueno, ya voy a la siguiente. Entonces derrotó al diablo al quitarle la acusación y derrotó a la muerte quitándole su poder. Ya hay alguien que murió en nuestro lugar, ya no tiene poder, ya no tiene nada que pedir. Y la última imagen que quiero que veamos es Génesis 3. Como puedes ver, hay un eco desde la creación, desde el inicio de la creación. Dios ha ido dejando pistas de lo que había de suceder. Y lo primero que sucede es cuando Dios crea los cielos y la tierra, todo es bueno. Cuando doy clase con los intensivos, les digo,
Dios hizo la tierra, los cielos y la tierra y todo era, y ellos contestan bueno. ¿Okay? ¿Lo quieren practicar? ¿Sí? Dios hizo los cielos y la tierra y todo era. Lo hicieron mejor que los intensivos. No, no es cierto. No están ahí por ahí. Okay. Todo era bueno. Y Dios los puso en el jardín del Edén. Y los puso en un lugar increíble donde podían comer de todo árbol, caminaban, se paseaban entre Dios, platicaban con Dios, platicaban con ellos, le ponían nombres a los animales. O sea, era un tema increíble. Pero llega un momento en el que ven un arbolito que no debían de tomar. Pero la palabra en Génesis 2 termina diciendo, y estaba el hombre y la mujer desnudos, pero no se avergonzaban. Ese era el estado natural del hombre. Caminaban desnudos y sin vergüenza en el Edén. Y cuando toman el árbol, el diablo les había dicho, se les abrirán los ojos. Y sí o sí sucedió. Tenía razón, o sea, el diablo no dijo mentiras ahí. Lo que no les dijo eran los efectos que eso iba a provocar. Y cuando se les abren los ojos al hombre y a la mujer, conocían el bien y el mal. Entonces su mente se pervierte y comienzan a ver la desnudez de una manera distinta. Y esa desnudez empieza a provocarles vergüenza. Y lo primero que hacen es esconderse y hacerse unas coberturas de hojas. Si alguna vez has regalado flores o te han regalado flores, tú sabes que se mueren, ¿verdad? Imagínate que te haces ropa y a los 5 minutos ya se murió. Pues, está raro, ¿verdad? Hay una vergüenza continua. ¿En qué momento? Y hay una vida escondida. Los efectos del pecado es que traían esta vergüenza. Ahora piénsalo en tu vida. Tú sabes que hay cosas que haces que no debes de hacer. Tú sabes que hay cosas que ofenden a Dios. Tú sabes que hay cosas que ofenden a otros. Y lo primero que empieza a pasar es que nadie sepa. Imagínate que el siguiente domingo, en vez de Santa Cena, digamos, encontramos en inteligencia artificial un nuevo artefacto. Y sorpresa, todos ustedes lo van a usar. Y les ponemos un casquito, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que a través de ese casquito de inteligencia artificial vamos a pasar en la pantalla todos tus pensamientos del último año. ¿Sí? No sé si entendieron hacia dónde voy, pero si descubriéramos todos los pensamientos que hay en el corazón humano, que has pasado la última semana, el último día, empezaría a haber una vergüenza en tu corazón. No, yo sería el primero en salir corriendo. Dicen, vámonos, ¿no? Van a pasar por ahí todo lo que he pensado, todo lo que he visto, todo. Esto es lo que causa el pecado. Hay un estado de vergüenza en nosotros y hay un estado de miedo. Lo segundo que hacen es que salen corriendo de Dios y Dios los tiene que buscar y les dice, ¿dónde estás? Y dice, tuve miedo y me escondí. Me escondí ¿de quién? De Dios. El pecado lo que causó es que se corrompió la razón por la que existimos. El hombre y la mujer, ayuda idónea, hechos a carne de mi carne, hueso de mi hueso, lo que Dios hizo para estar unido. Ahora había una vergüenza y se separaban y había algo extraño entre Dios y el hombre, hechos a su imagen y semejanza para convivir eternamente en una relación perfecta de intimidad. Ahora nos teníamos que esconder. Y lo que Dios hace, toma un animal, lo sacrifica y los cubre con sus pieles. A mí me gusta imaginarme que ese animal es un cordero, simplemente por esta idea de las pistas que va dejando Dios. Pero lo que hace es que toma un cordero, toma un animal, lo sacrifica y los cubre, esencialmente quitándole los efectos al pecado. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Venció al diablo porque le quitó todo poder de acusación. Venció a la muerte porque le quitó el poder que tiene para reclamar nuestra vida, porque ya se dio una vida en rescate tuyo. Pero también terminó de eliminar los efectos del pecado. Venció al pecado, quitando la vergüenza y el miedo que produce. Dice la palabra, porque no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces pueden borrar tu deuda del banco, pero la vergüenza, que nadie se entere que algún día la tuve, eso va a ser borrado.
Cuando entras a Cristo Jesús, cuando ves la cruz, cuando entiendes lo que Él hizo, la vergüenza con la que caminamos, el miedo con el que vivimos, tiene que desaparecer porque somos cubiertos por su cuerpo. Es cuando hacemos la Santa Cena, cuando recordamos las palabras de Jesús, podemos recordar estas tres historias. Podemos recordar que Él es el chivo expiatorio en quien nuestras transgresiones fueron transferidas y su cuerpo fue molido. Podemos recordar que Él es el chivo, el cordero sacrificado, quien se ofreció voluntariamente y que en su sangre la necesidad de muerte está satisfecha. Es el Levítico 17 un poquito más adelante, que porque la vida está en la sangre. Es la sangre derramada. Tenía que haber muerte para que haya una expiación. ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado era muerte. Pero nadie era tan perfecto. Nadie estaba sin culpa más que Cristo Jesús, quien siendo Rey, quien siendo Dios, se despojó de ello para caminar entre nosotros. Recordamos también la vida de Isaac y de cómo su vida fue sustituida por la nuestra. Y hay un eco muy fuerte, hay un mensaje muy fuerte en Isaías 53. Me gustaría leerlo. Exacto, ahí era el momento exacto. Iba a decir, ¿ya está listo o no? Está bien. Isaías 53 es, académicamente, es la profecía, es el eco, es la pista más grande de la cruz. Es imposible que esto sea real, que años después alguien viniera y lo cumpliera de manera perfecta. Y Isaías 53, mientras los vas recorriendo, tú puedes pensar en esto: el chivo que cargó mis transgresiones, el cordero que entregó su alma por nosotros, aquel que Dios ve ahora y está satisfecho con nosotros. Dice, pero Él, Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero que es llevado al matadero, como una oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien realmente correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. No importa tu pecado, no importa lo que has hecho, Dios está satisfecho. Si te has vestido de Cristo, hueles a Cristo. Tu vida es un aroma agradable para el Señor. Él te ve y dice, oh, qué tan satisfecho estoy contigo. Estoy tan orgulloso de ti porque hueles a mi Hijo amado. Te has vestido de sus ropas, te has cubierto de su sangre. Has participado de su muerte y por lo tanto participarás de su resurrección. Cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y perfecto tabernáculo,
Él entró al lugar santísimo, así como Aarón, una vez y para siempre. Ahora no por medio de la sangre de machos cabríos, de chivos, de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo una redención eterna. Así que el sacerdote es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre. Hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar. Además hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Jesús es el gran sumo sacerdote. Entró al lugar santísimo, entró a la presencia de Dios y ofreció con su propia sangre la expiación por nuestras almas. Nos compró, nos limpió, nos redimió. Era a la vez el chivo expiatorio que lleva el pecado y el chivo sacrificado que alivia el problema de la culpa humana, pagando el precio. Cuando esto sucedió, hay un eco que sucede en ese momento, en el momento en el que Cristo entregó su vida. Dice Mateo 27: el velo del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, los cuerpos de muchos santos resucitaron. Y saliendo después de la resurrección, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. En su resurrección temblaron los mares y la tierra, se abrieron los sepulcros, resucitaron muertos. Se declaró que Él era el Hijo de Dios. Por tanto, ¿cuál es el punto de todo esto? Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Quiero invitarte a ver la cruz. Quiero invitarte a recordar esto en tu propia vida. Y cómo el Señor fue a la cruz y borró tus pecados y pagó tu deuda y sustituyó su vida por la tuya y te cubrió de tu vergüenza y tu miedo. Hoy puedes entrar confiadamente a su presencia. No hay nada que te separe del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Es más, Él ha dado a su Espíritu Santo y lo ha puesto en tus corazones, en nuestros corazones. Y cuando entremos, imagínate entrando a ese lugar santísimo, a ese lugar especial al cual solo entraba el sumo sacerdote, y que ahora como sacerdotes de Dios podemos entrar confiados y al verlo encontrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Eterno, que no consideró ser rey, sino que se despojó, quien no consideró ser Dios, sino que se despojó de sus privilegios y caminó entre nosotros y se humilló al tomar forma de hombre y morir una muerte de cruz. Pero Cristo lo exaltó y lo puso a la diestra, y el día de hoy está volteando a ver a su creación y dice: estoy satisfecho, estoy completamente satisfecho. Es ahí, en ese trono de la gracia, es ahí en ese momento en donde tú puedes llevar tu angustia, tu dolor, tu vergüenza, tu miedo, tu culpa. Yo no sé por lo que estés pasando el día de hoy. Él sí sabe y ha abierto la puerta para que podamos entrar. Pero cuando tú entres, Él no te va a dejar igual. Te va a cubrir, te va a vestir de su cuerpo. Que vistámonos de Cristo, pongámonos la nueva naturaleza, formemos el nuevo hombre. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como Él dio su vida para rescatar la mía. La doble imputación, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa? Que el pago, nuestra muerte fue imputada, fue dada, nuestra culpa fue dada
a Cristo. Él tomó nuestra vida, pero es doble porque ahora nosotros tomamos su vida y vivimos su vida. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Él es digno. Despojémonos de esta antigua naturaleza y seamos renovados en el espíritu de su mente. Vistamos el nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creada en la justicia y santidad de la verdad. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Quisiera terminar con una oración, con una invitación a que podamos tomar este Yom Kippur, este día de expiación, y que podamos voltear a ver a la cruz y arrepentirnos. Y mientras oras de manera simbólica, imagina que tu mano está puesta sobre el Cordero. Imagina que tu mano está puesta sobre Cristo antes de ir a la cruz, y que al momento de ir a la cruz todos tus pecados, todas tus transgresiones han sido molidas, que Él ha dado el precio, Él ha pagado el precio, eres libre, has sido rescatado, y que cuando salgas de este lugar vivas una vida digna del llamado de Dios, una vida digna de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu cruz. Te damos gracias, Señor, por tu cruz y por lo que hiciste en ella, por lo que lograste en ella, Señor, porque tú venciste al diablo, tú venciste a la muerte y tú venciste al pecado. Y ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Señor, entramos confiadamente al trono de tu gracia y clamamos por misericordia. Perdónanos. Perdónanos por nuestras transgresiones y nuestras ofensas. Límpianos y limpia nuestras conciencias, Señor, del pecado. Atráenos a ti y vístenos de ti. Vístenos de tu cuerpo. Haznos a tu imagen y semejanza, Señor. Señor, recuérdame que el mismo Espíritu que te levantó de los muertos vive en mí. Y ayúdame a vivir una vida digna de ese llamado. Señor, te doy tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La cruz no es algo que sucedió solamente hace 2000 años. Es algo que sucedió hace 2000 años que impacta nuestra vida. Y solo para cerrar, antes de ver los anuncios, ese mismo eco que hace el Antiguo Testamento, esas pistas que nos llevan a la cruz, el día de hoy no se viven solamente en la Biblia, sino que cada uno de nosotros somos llamados a hacer ese eco de Cristo, ese eco de la cruz, para que la gente nos vea y diga, ahí hay algo. ¿Qué es lo que tú tienes? Y que puedas mostrarles al Hijo que dio su vida por ellos.